En Baja California hay un animal marino del que quedan menos de 10 individuos vivos en el planeta y vive únicamente en un triángulo de agua de unos 30 kilómetros cuadrados en el norte del Golfo de California. Hay un valle de viñedos que el mundo comienza a conocer como el Napa Valley mexicano, fundado en 1905 por refugiados rusos que huían de la represión del zar. Y hay una península que en este momento se está separando del continente a 5 centímetros por año, empujada por las mismas fuerzas tectónicas que dentro de algunos millones de años la convertirán en una isla. Empezamos en el número 13, y subimos. Baja California es el estado que la mayoría del país conoce únicamente por Tijuana y por el cruce fronterizo, que es además el más transitado del mundo. Pero dentro de ese territorio está el canal más biodiverso del planeta, reconocido así por Jacques Cousteau. Está el único lugar en todo México donde la ballena azul, el animal más grande que ha existido en la Tierra, se concentra en números suficientes para ser observada desde una lancha. Está la montaña más remota del norte de la península, donde el cielo es tan oscuro y la atmósfera tan limpia que los astrónomos instalaron ahí uno de los pocos observatorios internacionales de México. Y está la historia de un aventurero norteamericano que en 1853 llegó con 45 hombres, tomó Ensenada y declaró a Baja California una república independiente con él como presidente. Vamos por eso. Empezamos en el número 13. Los Molocanes del Valle de Guadalupe. El Valle de Guadalupe está a 30 kilómetros al norte de Ensenada, y en los últimos 20 años se convirtió en la región vinícola más reconocida de México, con más de 150 bodegas activas, cocineros de talla internacional y un festival gastronómico anual que atrae a visitantes de todo el mundo. Casi nadie que visita el valle sabe que fue colonizado en 1905 por un grupo de familias rusas que no tenían ninguna relación con el vino. Los molocanes son una comunidad de cristianos espirituales, una rama del protestantismo ruso que se escindió de la Iglesia Ortodoxa en el siglo XVIII y que rechazaba los íconos, el sacerdocio y el servicio militar. El gobierno zarista los persiguió durante generaciones y cuando las convulsiones del año 1905 los dejaron especialmente expuestos, el gobierno del presidente Porfirio Díaz les ofreció tierras en el Valle de Guadalupe bajo el programa de colonización agrícola que México tenía activo en esa época para atraer inmigrantes europeos. Llegaron aproximadamente 100 familias, construyeron sus casas, plantaron sus cultivos y fundaron la comunidad que llamaron Colonia Rusa. El vino llegó después, cuando otros colonos, en su mayoría españoles e italianos, comenzaron a llegar al mismo valle y a plantar viñedos. Los descendientes de los molocanes siguen en el Valle de Guadalupe con apellidos rusos, casas de adobe pintadas con iconografía que mezcla la estética rusa con la vernácula baja californiana, y en algunos casos sin saber ya ruso pero sabiendo perfectamente en qué parte del valle está enterrado su bisabuelo que llegó huyendo del zar. Número 12. La vaquita marina, el animal más amenazado del planeta en estos momentos, y que vive únicamente en un área delimitada del extremo norte del Golfo de California, entre la desembocadura del río Colorado y San Felipe en Baja California. La vaquita, cuyo nombre científico es Phocoena sanas, es la marsopa más pequeña del mundo, con un cuerpo de menos de 1,5 metros de longitud y marcas oscuras alrededor de los ojos que parecen, en las pocas fotografías que existen, las de un animal que sabe exactamente lo que le está pasando. Los científicos la describieron formalmente por primera vez en 1958, a partir de 3 cráneos encontrados en la playa. En ese momento ya era rara. El colapso de su población en los últimos 30 años es casi vertical. El CIRVA, el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita, estimaba 600 vaquitas en 1997, unas 30 en 2017, y menos de 10 en los censos más recientes. La causa es una sola, las redes de enmalle ilegales que se usan para pescar la totoaba, un pez cuya vejiga natatoria se vende en mercados chinos de medicina tradicional a precios de entre $20,000 y $80,000 el kilogramo. La vaquita muere enredada en esas redes sin ser el objetivo de nadie. Nadie la pesca a ella. Nadie la quiere muerta específicamente. Está desapareciendo como daño colateral de un mercado ilegal de órganos de otro animal. La Marina Mexicana patrulla la zona de refugio.
Los biólogos marinos del INAPESCA y del Instituto de Ecología de la UNAM la monitorean con hidrófonos. En 2017 se intentó capturar a los últimos individuos para criarlos en cautiverio. El programa se canceló después de que uno de los pocos animales capturados murió de estrés. La vaquita no existe en ningún acuario del mundo. Nunca ha sido domesticada ni criada en cautiverio. Cuando desaparezca del Golfo de California, desaparecerá del universo. Esto apenas empieza, y entre más subimos, más difícil se pone. Número 11. El delta del río Colorado y los Cucapá. El río Colorado nace en las rocallosas de Wyoming y Colorado, recorre más de 2.300 kilómetros hacia el suroeste y durante millones de años desembocó en el Golfo de California formando un delta de más de 3.000 kilómetros cuadrados, uno de los ecosistemas de humedal más biodiversos del continente americano, con flamencos, totoabas, jaguares, berrendos y docenas de especies de peces endémicas. El pueblo Cucapá, cuyo nombre en su propia lengua significa aproximadamente la gente del río, vivía en ese delta desde antes de que existiera cualquier frontera entre México y Estados Unidos, y construyó toda su economía y su cultura alrededor de la pesca, la agricultura de inundación y las migraciones estacionales del agua. En 1922, los 7 estados norteamericanos de la cuenca del Colorado firmaron el Compacto del Río Colorado, dividiéndose el agua del río entre ellos. México no fue invitado a la negociación. A México se le asignó después, mediante un tratado de 1944, un caudal mínimo anual que los estados del suroeste de Estados Unidos extraen en su mayor parte antes de que el agua cruce la frontera. El resultado es que el río Colorado llega a México reducido a un hilo de agua en muchos años, y en años de sequía severa no llega en absoluto. El delta que existía ya no existe. Los Cucapá, cuya población cayó de varios miles en el siglo XIX a menos de 300 personas según el último censo disponible, viven hoy en ejidos del municipio de Mexicali sin acceso a las pesquerías que durante siglos sostuvieron a su comunidad, en un terreno que es el lecho seco de un delta que el sistema hídrico de 4 estados norteamericanos vació antes de que llegara a sus orillas. Desde 2014, acuerdos ambientales entre México y Estados Unidos han liberado caudales pulso, descargas controladas de agua que han llegado al mar en algunas ocasiones, reviviendo brevemente el delta. Los Cucapá los reciben con una mezcla de alivio y de rabia contenida hacia un siglo de decisiones que nadie les consultó. Número 10. La Rumorosa. El tramo de carretera entre Mexicali y Tecate que sube y baja la Sierra de Juárez entre los kilómetros 50 y 80 de la Carretera Federal 2, con una serie de curvas sobre cantiles que en los días de niebla son literalmente invisibles. La Rumorosa tiene uno de los índices de accidentalidad más altos de toda la red federal de carreteras de México, en parte por la geometría del trazo, en parte por el tráfico pesado de camiones entre Mexicali y la costa, y en parte porque los conductores que la conocen confían en ella más de lo que deberían cuando el clima cambia en minutos. La leyenda que circula en la región desde hace generaciones dice que en la niebla de la Rumorosa aparecen figuras de niños que piden aventón en el arcén, o que caminan hacia el abismo sin moverse de la línea blanca. Los automovilistas que dicen haberlos visto los describen con la misma consistencia, ropa de otra época, mirada fija, sin reaccionar a las luces del coche. La explicación que los residentes de Mexicali dan a quienes preguntan es que son los fantasmas de los niños que murieron en los accidentes de décadas anteriores. Los arqueólogos de Lina tienen una explicación distinta para la región. La Sierra de Juárez fue territorio de los Kumiai, uno de los grupos indígenas originarios de la península, y en las cañadas y cuevas de la sierra hay pinturas rupestres de varios siglos de antigüedad, arte rupestre que representa figuras humanas y animales que los propios Kumiai actuales siguen considerando lugares de poder y de comunicación con el mundo no visible. Si la niebla te tapa la carretera a 80 km por hora, las pinturas rupestres son el menor de tus problemas. Pero están ahí. Número 9. William Walker y la República de Baja California, el episodio más absurdo y más revelador de toda la historia del siglo XIX en el norte de México. En noviembre de 1853, un abogado y periodista de Tennessee llamado William Walker desembarcó en La Paz, en el entonces territorio de Baja California, con 45 hombres armados,
Tomó la ciudad, izó una bandera que él mismo había diseñado y declaró la existencia de la República de Baja California, con él mismo como presidente. Walker tenía 30 años. Su plan era extender la esclavitud hacia el sur de la frontera que México y Estados Unidos habían establecido apenas 5 años antes con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, creando una cadena de repúblicas esclavistas en el norte de México que pudieran eventualmente ser anexadas a los estados del sur de Estados Unidos. El gobierno mexicano envió tropas. Las fuerzas locales resistieron. Los propios hombres de Walker empezaron a desertar por falta de suministros. En mayo de 1854, Walker y los sobrevivientes de su expedición cruzaron de regreso a California, donde fue arrestado por el gobierno federal norteamericano por violar las leyes de neutralidad. El jurado lo absolvió después de 8 minutos de deliberación. Walker intentó después lo mismo en Nicaragua, donde logró llegar a ser presidente por unos meses en 1856, antes de ser ejecutado por un pelotón hondureño en 1860. La historia de Walker no es anecdótica. Refleja la mentalidad expansionista de una parte significativa de la sociedad norteamericana en ese periodo, y el norte de Baja California estuvo a punto de seguir el mismo camino que Texas una década antes. Si esta historia te está abriendo la cabeza sobre una Baja California que no conocías, dale a suscribirte a El México Redescubierto TV. Cada semana un estado distinto, sacando lo que no cabe en el folleto turístico. Número 8. Tijuana durante la Prohibición. En 1920, el gobierno de Estados Unidos prohibió la producción, venta y consumo de alcohol en todo el territorio nacional. En 1920, Tijuana tenía menos de 1,000 habitantes, una calle principal de tierra, y prácticamente ninguna industria. Lo que tenía era una frontera con California. En los 13 años que duró la prohibición, Tijuana se transformó de aldea a ciudad. Los casinos, los bares, los cabarets y los hipódromos que no podían operar al norte de la frontera se instalaron al sur, y los californianos lo siguieron. El Casino y Spa Agua Caliente, inaugurado en 1928 a unos kilómetros de la línea fronteriza, fue en su momento uno de los complejos de entretenimiento más lujosos del mundo. Tenía un hotel de 200 habitaciones, un hipódromo, un casino de varios pisos, canchas de tenis, una piscina olímpica y un aeródromo propio para recibir a los clientes que llegaban en avión privado desde Los Ángeles. Entre sus visitantes documentados estaban Al Jolson, Clara Bow y el boxeador Jack Dempsey. Se decía que Al Capone también pasó por ahí, aunque eso nunca se verificó. Cuando la prohibición terminó en 1933, el casino cerró y buena parte de esa infraestructura de entretenimiento quedó sin razón de ser. Pero la ciudad que creció para alojar a los trabajadores de esa industria se quedó. La Tijuana moderna, con su mezcla particular de economía binacional, cultura de frontera y densidad urbana, es en parte heredera directa de 13 años de sed norteamericana. Número 7. La isla de Todos Santos y la ola llamada Killers. A unos 25 kilómetros al noroeste de Ensenada, en el Océano Pacífico, hay 2 islotes rocosos deshabitados, sin agua, sin vegetación apreciable y sin ninguna forma de acceso por tierra. Se llaman Islas de Todos Santos y la única manera de llegar es en lancha desde el muelle de Ensenada, con tiempo suficiente para volver antes de que el mar cambie. En la cara norte de la Isla Mayor, cuando el oleaje del Pacífico Norte viene de dirección correcta entre noviembre y marzo, se forma una ola de arrecife conocida entre la comunidad del surf internacional como Killers. Una ola de aguas abiertas que en días de swell grandes puede alcanzar entre 15 y 20 metros de altura desde el canal hasta la cresta y que rompe sobre un arrecife de roca a profundidades que dejan poco margen de error. Killers es considerada por los surfistas de grandes olas uno de los wracks más poderosos y más técnicamente exigentes del hemisferio norte, comparable con Joe's en Maui o con Nazaré en Portugal. La diferencia es que Nazaré tiene docenas de cámaras, transmisiones en vivo y una industria mediática completa alrededor de sus olas récord, mientras que Killers sigue siendo un lugar al que hay que ir en lancha desde un puerto pesquero de Baja California, sin tribuna para espectadores y con condiciones que cambian en horas. Varios de los surfistas de grandes olas más reconocidos del mundo han viajado específicamente a Ensenada para surfer Killers cuando las condiciones son correctas.
La industria turística de Ensenada lo sabe y lo aprovecha moderadamente. El mar no consulta a nadie antes de decidir si ese día va a hacerlo. Número 6. El campo geotérmico de Cerro Prieto, a unos 30 kilómetros al sur de Mexicali, donde la Comisión Federal de Electricidad opera desde 1973, uno de los campos geotérmicos más grandes y más productivos del mundo. La razón por la que hay calor aprovechable exactamente ahí es la misma razón por la que Baja California tiene un historial sísmico que ningún otro estado mexicano iguala. El Valle de Mexicali está asentado en la zona de encuentro entre la placa del Pacífico y la placa de Norteamérica, en el sistema de fallas que conecta la falla de San Andrés en California con el sistema de dorsales oceánicas del Golfo de California. El mismo proceso tectónico que en este momento está alejando la península de Baja California del continente, a razón de unos 5 centímetros por año, calienta el subsuelo de Mexicali a temperaturas que permiten generar electricidad sin quemar nada. El 4 de abril de 2010, domingo de Pascua, un sismo de magnitud 7.2 con epicentro en la Sierra El Mayor Cucapa, a unos 50 kilómetros al sur de Mexicali, fue el terremoto más poderoso registrado en Baja California en los últimos 100 años. Murieron más de 250 personas, la mayoría en el Valle de Mexicali. El sismo fue sentido desde la Ciudad de México hasta Los Ángeles. Los sismólogos del Caltech y del CICESE documentaron que el terremoto ocurrió en un segmento de la falla Cucapa que no estaba bien mapeado antes del evento, y que la ruptura creó un trazo de falla en la superficie de más de 120 kilómetros de longitud, visible desde el aire como una cicatriz recta en el desierto. Mexicali está exactamente donde está porque la orografía y la disponibilidad de agua del Colorado la hicieron viable. Que el mismo lugar sea uno de los más sísmicamente activos de México no es una contradicción que nadie haya resuelto. Es simplemente la condición de vivir en la frontera entre dos placas tectónicas que no han terminado de separarse. Compártelo con alguien que crea que Baja California empieza y termina en Tijuana, porque le faltan los dos océanos y el fondo del mar que los separa. Número 5. Los Quiligua, el pueblo indígena con la población más pequeña documentada de cualquier grupo étnico en México. Los Quiligua, también escritos Quilba o Quilba, son uno de los 4 pueblos indígenas de la Sierra de Juárez, junto con los Kumiai, los Paipai y los Cochimí. Vivían en los cañones y bosques de la Sierra Alta del norte de Baja California, cazando venado cola blanca, recolectando bellotas y piñones, y moviéndose estacionalmente con los recursos disponibles. El contacto con las misiones jesuitas en el siglo XVIII y con la colonización posterior diezmó a todos los grupos indígenas de la península, pero los Quiligua, que habitaban una zona de acceso especialmente difícil, sobrevivieron en números muy reducidos hasta el siglo XX. El último censo disponible del INEGI que intenta documentar a los Quiligua registra menos de 50 personas que se autoadscribieron como Quiligua. Otros estudios del INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, sobre el estado de la lengua quiligua señalan que el número de hablantes activos con dominio pleno puede ser menor a 20 personas, todas de edad avanzada. El quiligua es una lengua yumana, familia lingüística sin relación con el náhuatl ni con el maya, que se habla únicamente en un área de la Sierra de Juárez que cabe en unas pocas horas de caminata. Cuando muera el último hablante de Quiligua, morirá una lengua que no tiene ningún pariente cercano en ningún otro lugar del planeta. El INALI tiene programas de documentación lingüística. La velocidad a la que desaparece la generación de hablantes es mayor que la velocidad a la que se producen los materiales de preservación. Número 4. Las mujeres de las maquiladoras de Tijuana. La industria maquiladora llegó a la frontera norte de México a partir de 1965. Con el programa de industrialización fronteriza que permitía a empresas extranjeras instalar plantas de manufactura en México con insumos importados libres de aranceles y exportar el producto terminado con ventajas fiscales. La zona metropolitana de Tijuana-Tecate-Rosarito concentra hoy más de 800 plantas maquiladoras que fabrican televisores, monitores, componentes electrónicos, ropa, dispositivos médicos y decenas de otros productos para marcas norteamericanas y asiáticas. La característica demográfica que definió a la maquiladora desde el principio es que la mayoría de su fuerza laboral era, y en muchos sectores sigue siendo, femenina.
Las gerencias de las primeras plantas argumentaban que las mujeres tenían mayor destreza manual para el trabajo de ensamblaje fino, y que eran trabajadoras más estables y menos propensas a organizarse sindicalmente que los hombres. El resultado fue que decenas de miles de mujeres migrantes del interior de México llegaron solas a Tijuana en los años 70 y 80, sin redes familiares establecidas, a vivir en las colonias populares que crecieron alrededor de los parques industriales, con salarios que les permitían mandar remesas al pueblo pero no acumular ningún patrimonio propio en la ciudad. Esa estructura demográfica, con una enorme proporción de mujeres jóvenes viviendo solas en colonias sin alumbrado, sin vigilancia y con transporte público deficiente, es el contexto en que los investigadores y los activistas ubican el aumento de los feminicidios en Tijuana y en Ciudad Juárez que se comenzó a documentar sistemáticamente en los años 90. La maquila generó empleo y generó las condiciones que hicieron vulnerable a la fuerza laboral que emplea. Número 3. La Operación Guardián y el muro que empujó a la muerte al desierto. El 1 de octubre de 1994, el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos lanzó la Operación Guardián en el sector San Diego-Tijuana, el más transitado de toda la frontera. Antes de esa fecha, la mayor parte del cruce indocumentado ocurría en zonas urbanas o periurbanas, en el área entre el Parque Friendship y el Océano Pacífico. La Operación Guardián triplicó el número de agentes en esa área, instaló sensores de movimiento e iluminación nocturna, y comenzó la construcción del muro metálico que hoy separa Tijuana de San Diego con una estructura de varias capas. El efecto inmediato fue que los cruces en el sector urbano cayeron drásticamente. El efecto a mediano plazo fue que los migrantes, guiados por los traficantes de personas que se adaptaron más rápido que cualquier política pública, empezaron a cruzar por el desierto de Sonora, por los cañones de la Sierra de Juárez y por el Valle de la Muerte en California. El Colegio de la Frontera Norte y la organización Coalición Pro Defensa del Migrante documentaron que las muertes de migrantes en la frontera México-Estados Unidos, que antes de 1994 eran de pocas decenas anuales, comenzaron a subir sistemáticamente año con año hasta superar los 400 y 500 anuales en los primeros años del siglo XXI. La Operación Guardián no redujo la migración. Sí la desplazó hacia rutas más mortales y más rentables para los traficantes. El muro que hoy corre a lo largo de la frontera de Baja California empezó ahí, en 1994. Como un experimento de política migratoria cuyos efectos sobre la mortalidad eran predecibles desde el principio para cualquiera que tuviera un mapa del desierto de Sonora. Número 2. La ballena azul y el canal de ballenas. El canal de ballenas es un estrecho de unos 30 kilómetros de ancho que separa la costa oriental de la península de Baja California de la isla Ángel de la Guarda, en el Golfo de California, y es uno de los pocos lugares del mundo donde la ballena azul, el animal más grande que ha existido en la historia de la vida sobre la Tierra, se concentra de forma regular en números que permiten observarla. La ballena azul puede alcanzar 30 metros de longitud y 150 toneladas de peso. Su corazón tiene el tamaño de un coche compacto. Su cría al nacer pesa ya 2,5 toneladas y crece a razón de 90 kilogramos por día durante el primer año de vida. El Golfo de California alberga a la ballena azul principalmente entre noviembre y abril, cuando las condiciones de temperatura y corrientes del agua generan una explosión de krill, el pequeño crustáceo del que depende su alimentación. Jacques Cousteau exploró el Golfo de California a bordo del Calypso en la década de los 60 y lo describió como el acuario del mundo, una denominación que los biólogos marinos del Scripps, del CICESE y del Instituto Politécnico Nacional siguen usando porque la diversidad de especies marinas en el Golfo de California es, por área, la más alta de cualquier cuerpo de agua en el planeta. En el mismo canal donde las ballenas azules respiran cada 20 minutos, hay tiburones ballena, mantarrayas gigantes, lobos marinos, delfines mulares y decenas de especies de peces que no existen en ningún otro mar. La ballena azul casi se extinguió por la caza industrial en el siglo XX, su población global cayó de una estimación de 250.000 individuos antes de la caza comercial a menos de 2.000 en los años 70. Hoy se estima entre 10.000 y 25.000. El canal de ballenas es uno de los lugares donde esa recuperación parcial se puede ver de cerca, desde una lancha, a distancias que hace 50 años eran imposibles porque las ballenas huían de cualquier embarcación con motor.
Y llegamos al número 1, a la razón geológica por la que todo lo que hemos recorrido hoy existe donde existe. Baja California es una península que dejó de ser parte del continente americano hace unos 10 a 15 millones de años. Antes de eso, el territorio que hoy es la península era parte continua de lo que hoy es el estado de Sonora y el suroeste de Estados Unidos. El movimiento de la placa del Pacífico hacia el noroeste, deslizándose por debajo y al costado de la placa de Norteamérica, comenzó a abrir una grieta que con el tiempo se llenó de agua del Pacífico y se convirtió en el Golfo de California. El Golfo de California es, en términos geológicos, un océano recién nacido. Tiene la misma estructura de dorsal oceánica, fosas y rifts que el Atlántico Norte, pero en miniatura y en una etapa mucho más temprana de su desarrollo. La misma fuerza que abrió el Atlántico hace 180 millones de años está abriendo el Golfo de California ahora. La península de Baja California se mueve hacia el noroeste a razón de aproximadamente 5 centímetros por año, la misma velocidad a la que crecen las uñas de la mano. En 5 millones de años, si el proceso continúa sin interrupciones geológicas, la punta norte de la península estará en la latitud aproximada de San Francisco, y el Golfo de California será un océano angosto pero profundo, y Baja California será técnicamente una isla. Para entonces el Valle de Guadalupe y las viñas de los Molocanes estarán en algún lugar bajo el agua, y la vaquita marina habrá desaparecido del mundo mucho antes de que eso ocurra. En las rocas del desierto de la Sierra de San Pedro Mártir, los geólogos han encontrado fósiles de Ledia carano, los organismos multicelulares más antiguos conocidos de la Tierra, con más de 600 millones de años. La península de Baja California lleva más de 600 millones de años siendo escenario de la vida. Lleva 15 millones separándose del continente. Lleva 10 años perdiendo a la vaquita. Los tres procesos ocurren en el mismo lugar, a velocidades que ningún ser humano vivo está equipado para percibir todas al mismo tiempo. Y eso es todo. 13 lugares, una península que se mueve, que se seca, que se contamina y que también fermenta uvas y produce vino en valles que un refugiado ruso plantó hace 120 años huyendo del zar. Ahora te toca a ti, de estos 13 lugares, ¿cuál no sabías que existía, y si pudieras estar en uno mañana, cuál sería? Cuéntamelo en los comentarios, porque de ahí sale el próximo estado. Y si conoces a alguien que crea que Baja California es solo la carretera a Ensenada y el cruce de San Isidro, manda este video, porque le falta el animal del que quedan menos de 10, la ballena más grande que ha existido en la Tierra, y el océano que todavía está aprendiendo a ser océano.